En vivo. Buenas tardes. Hoy estamos en el segundo webinar que armamos junto con la Fundación Libertad y Progreso y la Fundación Naumann. Primero quiero agradecer a todos por conectarse, por estar otra vez con nosotros compartiendo este segundo proyecto, este segundo ciclo de webinars, que empezó desde un principio con el curso de Historia Argentina, que van a poder encontrarlo en el canal de YouTube de la Fundación Libertad y Progreso. El curso que arranca hoy se llama Las 10 obras fundamentales de los pensadores de la libertad. El concepto es entender las obras y lo que hicieron la generación de estas ideas, no tanto los autores, sino las ideas y las obras que hicieron que nazcan estas ideas de la libertad. Quiero aclarar antes que sin la ayuda de Enrique Aguilar, miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso, y Agustín Echevarne, el director general de Libertad y Progreso, no hubiese sido posible armar este curso, y la realidad es que ellos fueron quienes con total dedicación pensaron en la integridad de este curso, o este ciclo de charlas. Antes de presentar al orador de hoy, quiero hacer una principal agradecimiento a la Fundación Naumann y la Fundación Libertad y Progreso otra vez, y una breve aclaración sobre las preguntas que van a poder hacerse en el chat de YouTube, con solo 3 condiciones muy concretas. Que sean claras, que sean concretas, otra vez, valga la redundancia, y que sobre todo que siempre sean con respeto. Acá lo que buscamos es las ganas de aprender. Bueno, paso a presentar al orador de hoy. Él es Martín Krause, es académico asociado del Cato Institute y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene publicado varios libros en su haber, se ha desempeñado como rector del ESIADE, es profesor titular visitante del Proceso Económico y Economía Austríaca 1 en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, obtuvo su doctorado en Administración de la Universidad Católica de La Plata. Krause ha estado dedicado principalmente a las tareas académicas y de consultoría en el ámbito de la economía. Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y reuniones, también como observador de distintos procesos electorales a lo largo de todo el mundo. Además, ha recibido varios premios y becas, entre los cuales destacan el premio de la Academia de Ciencias de Buenos Aires, Derecho y Economía en 2007, la Eisenhower Exchange Fellowship en 1993, y el Freedom Project de la Templeton Foundation en 1999 y el del año 2000. Bueno, sin más, paso a darle la palabra al profesor Martín Krause, y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias Gonzalo. Un placer estar acá y sobre todo un placer poder tratar este tema que espero les interese. Voy a compartir la pantalla ahora porque he armado un PowerPoint al respecto. Y comenzamos. Bueno, ahí está, ahí lo ven ustedes. Y para que tengamos primero una idea de la época en la cual John Locke vivió y estuvo activo. Creo que es importante este trabajo porque en términos generales, y antes de ir al contenido específico, bueno, un poco de lo que hizo Locke y del texto en particular, tratar el papel que cumplen las ideas y el impacto que pueden tener en la sociedad. Fíjense ustedes que hay algunos autores que han tenido impactos notables. A veces pensamos que el mundo lo cambian revoluciones, pero la verdad que el mundo lo cambian las ideas. Y algunos de ellos han tenido, para bien o para mal, han tenido un impacto notable. John Locke es uno de esos. También del otro lado podríamos decir que también lo tuvo Karl Marx o John Maynard Keynes. Personas que simplemente sentados en el Museo Británico o en su oficina de Cambridge escribieron y cambiaron el mundo, la dirección en la cual en muchos aspectos se dirigía. John Locke es uno de ellos, fue un personaje muy, muy activo. Voy a pasar ahora, esperen que vamos a pasar las diapositivas. A ver si las puedo pasar.
Ahí está. Bueno, vivió en una época de cambios importantes para Inglaterra y además cambios que fueron fundamentales luego para la evolución del mundo y en particular del liberalismo. Recordemos que John Locke es considerado de alguna forma el padre del liberalismo. Él no tuvo que, por las opiniones que tenía, tuvo que eventualmente exiliarse, estuvo en Holanda, estuvo en Francia, y escribió este libro que, como vamos a ver, si bien fue publicado después de esta llamada Revolución Gloriosa, en realidad fue escrito bastante antes de ello. Un breve repaso de la vida de Locke. Locke fue, estudió, bueno, nació en un pueblito ahí en una zona cercana a lo que se llama los Cotswolds en Inglaterra, un lugar espectacular con pequeños pueblos, y ahí el padre consiguió que fuera a una escuela de Westminster, que tenía mucho prestigio entonces, y luego de haber estudiado allí, pudo ingresar en Oxford. En Oxford estudió medicina, era médico. Después se dedicó a la filosofía, pero esencialmente estudió medicina. Y después de haber terminado sus estudios, fue incorporado, digamos, fue contratado por un personaje que se llamó Lord Ashley, quien fue uno de los fundadores del movimiento Whig, o liberal, digamos, en Inglaterra, luego llamado Conde de Shaftesbury, y con él tuvo que también, vivían en esa época que estaba convulsionada por la lucha entre los monarcas y el parlamento, donde hubo todo un siglo de muchas tensiones y de poder que iba para un lado para el otro, hasta que se produce esta revolución gloriosa que en definitiva impone, digamos, el poder superior del Parlamento y convierte a Inglaterra en una monarquía parlamentaria, ¿no? Mientras que al mismo tiempo en otros lugares como Francia iban a una monarquía absoluta. Bueno, pero esto fue tumultuoso y como vamos a ver, las ideas de Locke eran muy revolucionarias para la época y eso lo llevó a su empleador, digamos, que era uno de los dirigentes del movimiento Whig pro Parlamento, digamos, y a él a tener que emigrar al exterior y volver recién después de la Revolución Gloriosa. Él escribe este texto que son 2 tratados, de hecho, estamos hablando ahora del segundo, vamos a hablar del segundo tratado, pero una breve referencia al primero. A ver si tengo algo acá, ahí está. Dos tratados. Si ustedes logran ver en la imagen de la izquierda, ahí por un lado, como anécdota, dice, obviamente es una discusión que él realiza sobre todo con Robert Filmer, que era un filósofo que tenía impacto en ese momento en Inglaterra, aunque no sea muy conocido después. Pero si miran abajo de todo van a ver que la fecha de publicación es 1690. Curiosamente se publica en el año 89, pero parece que las costumbres de esa época dicen que le ponían el año posterior, vaya a saber por qué. La primera edición, y fíjese además que no dice John Locke, está publicado anónimo, ¿sí? Y así todo, John Locke no le gustó para nada la primera edición porque dice que había cantidad de errores. Entonces mandó a hacer una segunda edición, que creo que tuvo más todavía, y recién como la tercera o la cuarta, a él le pareció que estaban bien. Bueno, anécdotas, digamos, de la publicación del texto, pero aparentemente este texto había sido escrito antes, y recién después de esta Revolución Gloriosa es que puede llegar a publicarse, y ahí Locke publica varias de sus obras, no solamente esta. Bueno, este de los 2 tratados, entonces, el primero de ellos
al cual no le vamos a hacer demasiada referencia, es uno que hace, que está dirigido a una crítica, como dice acá en la tapa del libro, de un texto de Robert Filmer que se llama Patriarca. Y ese texto lo que presentaba era una tesis, digamos, en favor del absolutismo monárquico en Inglaterra, básicamente planteando como idea de que el poder del soberano era un poder que venía de el que le había asignado Dios a Adán. Es decir, que Dios había creado a Adán y le había dado todo el poder a Adán sobre sus hijos, y ese poder entonces había pasado de Adán a sus hijos y así sucesivamente esto es lo que justificaba el poder absoluto del rey, porque el poder que le había dado Adán era el de controlar el mundo, digamos, el de tomarlo, digamos, y por lo tanto esto se heredaba a quien era el soberano. Bueno, el segundo tratado tiene un primer capítulo donde hace un resumen de esto. Locke es muy crítico, obviamente, de esa visión absolutista del poder, planteando una idea que sería muy, muy importante luego, y que el poder tiene que contar con el consenso de los ciudadanos. Fíjense ustedes de que el impacto que tuvieron estas ideas, que podemos decir que Locke se lleva acá los galardones, digamos, por un lado de ser padre del liberalismo, en segundo lugar de haber inspirado a la Revolución Gloriosa, también de haber inspirado la Revolución Americana, cuyos padres fundadores hacen específicas referencias sobre Locke cuando expresan y desarrollan las ideas que llevaron a ese cambio, y luego también su enorme influencia en el iluminismo escocés. Entonces, fíjense, el impacto fue realmente muy, muy importante. Bueno, Locke critica que incluso Adán tuviera un poder ilimitado sobre sus hijos, porque si no, dice, serían esclavos, y esto entonces y además que esto no se hereda, y que el poder del soberano tiene que contar entonces con el consenso de los súbditos. Bueno, las críticas entonces específicas a esta visión son entonces de que ese poder no era un poder absoluto, y que el que le dio a Adán podía utilizar y gozar de los recursos de este mundo, digamos, pero no era un poder absoluto sobre los demás. Además, una cosa por la cual incluso ahora hay algunos feministas que lo ven con mejor talante, digamos, a Locke. Locke señalaba que aparte eso era compartido entre el padre y la madre, no era solamente del padre, que los recursos del mundo habían sido dados para su aprovechamiento en común. Después vamos a volver. Adán no era el propietario del mundo. Después vamos a hablar sobre esto porque cumple un papel muy importante en el segundo tratado. Y luego planteaba este tema, ¿no? Bueno, si el poder del soberano y el poder absoluto del soberano proviene es una herencia, digamos, desde Adán, ¿quién es el heredero? ¿Cómo saber que este soberano es efectivamente heredero de Adán? En última instancia, todos somos herederos de Adán, ¿verdad? Entonces era muy difícil establecer que este soberano tuviera ese poder absoluto, porque era descendiente de Adán, y nosotros los demás, ¿qué? ¿De dónde venimos entonces? En fin, y él le llevaba a decir entonces que eso determinaría que ningún gobierno era legítimo,
Entonces, porque era imposible determinar que este específicamente es el que tiene la línea más directa con Adán y el resto vaya a saber de dónde, ¿no? Bueno, vamos ahí planteaba también al segundo tratado. Y en el segundo tratado aparece el primer concepto que es de fundamental importancia en los filósofos políticos de esa época. Recordemos que la filosofía política moderna empieza a nacer y a florecer en ese entonces, con Maquiavelo, Hobbes y ahora, bueno, con Locke. Y ellos hacían o partían mucho de su análisis de lo que consideraban el estado de naturaleza. Recordemos que este argumento era un argumento que se planteaba diciendo, bueno, que el ser humano vivía en un estado de naturaleza en el cual no había gobierno, y según Hobbes, por ejemplo, para ver una visión distinta que tuvo mucho impacto también, ese era el estado de naturaleza era uno en el cual cada cual perseguía su propio interés sin importarle a los demás, éramos más bien una tendencia depredadora. Se vivía en la absoluta inseguridad porque uno no sabía a quién podía atacarte y uno no podía, tenía que estar todo el tiempo protegiendo sus cosas, su vida y su propiedad, y que esto hacía entonces que la vida fuera miserable, pobre, bruta, etc. Como resultado de ahí derivaba la teoría del contrato social. Como resultado de eso, entonces, señalaba Hobbes, es que las personas, digamos, se juntan para entrar en sociedad a través de un contrato social, según el cual entregan las armas, para decirlo así, con las cuales antes estaban defendiéndose, se las entregan a esta agencia ahora que han creado, que ahora llamamos Estado, para que los proteja y los defienda. En el caso de Hobbes, esa entrega era una entrega absoluta. Se le entrega un absoluto poder porque el soberano tiene que tener ese poder absoluto porque como tenemos esa tendencia depredadora, tiene que imponer la disciplina a la fuerza, ¿no? Bueno, esa teoría del contrato social, que todos conocemos más luego por el texto de Rousseau, en realidad es anterior, como vemos ahora, y Locke también toma esa teoría del contrato social, pero planteando un estado de naturaleza que es claramente distinto al de Hobbes. Entonces acá puse un párrafo largo, pero creo que es la mejor explicación que hay a su visión, para entender su visión del estado de naturaleza. La voy a leer. Para comprender adecuadamente el poder político y rastrear sus orígenes, debemos considerar el estado en el que se encuentran todas las personas de forma natural. Ese es un estado de perfecta libertad para actuar y deshacerse de sus propias posesiones y personas, según lo consideren dentro de los límites de la ley de la naturaleza. Las personas en este estado no tienen que pedir permiso para actuar o depender de la voluntad de otros para arreglar los asuntos en su nombre. El estado natural es también uno de igualdad en el que todo poder y jurisdicción es recíproco y nadie tiene más que otro. Es evidente que todos los seres humanos, como criaturas que pertenecen a la misma especie y rango y nacen indiscriminadamente con las mismas ventajas y facultades naturales, son iguales entre sí. No tienen una relación de subordinación o sujeción a menos que Dios, el Señor y Maestro de todos, haya puesto claramente una persona por encima de otra y le haya conferido un derecho indudable al dominio y la soberanía. Hay muchas cosas para destacar de esta idea, de este párrafo, pero en términos generales está claro que el estado de naturaleza para Locke es muy distinto del de Hobbes. No es la vida en la selva, sálvese quien puede y el hombre es el verdugo del hombre, sino que él más bien ve a un individuo cooperador. En el estado de naturaleza además ya hay normas. No es que las normas surgen luego del contrato social y de que creamos el Estado. De hecho, fíjese que él plantea acá que ya hay posesión, ya hay propiedad, la propiedad existe, hay contratos, hay intercambios, hay relaciones entre las personas. Y en definitiva, esta agencia del Estado es creado para favorecer eso, para proteger esa cooperación,
para proteger esos derechos. Quiere decir que acá nos enfrentamos con una visión distinta, una, digamos, la hobbesiana, que es una visión más pesimista del ser humano, diciendo somos más bien depredadores y necesitamos de un látigo entonces para encaminarnos, y acá una distinta en la cual somos más bien cooperadores y, y queremos tener esta vida en sociedad y algo que proteja esos derechos y proteja esa cooperación voluntaria entre las partes. Lo cual lleva a una conclusión obviamente claramente distinta que la otra visión, ¿no? Luego, en definitiva, lo que está en discusión acá, y este es un tema que se ha venido discutiendo desde entonces hasta ahora, es si la cooperación voluntaria es posible. Y esto, detrás de esto está la cuestión también de las características de la naturaleza humana. ¿Cómo es? ¿Cómo somos? ¿Qué somos? ¿Somos esencialmente depredadores, como parece pensar Hobbes, y por lo tanto tenemos que ser disciplinados? ¿O somos cooperadores? Curiosamente, fíjese que este es un tema que atraviesa toda la filosofía moral, política y económica desde entonces. Es el mismo tema que tenemos con Adam Smith y el supuesto problema de las dos caras de Adam Smith, porque, bueno, por si no lo conocen, algunos sostienen que, bueno, Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales plantea que más bien somos una imagen como que más bien somos altruistas o tenemos simpatía, una natural simpatía hacia los demás, mientras que en La riqueza de las naciones parece plantear que simplemente perseguimos nuestro interés personal, aunque después somos guiados por la mano invisible a contribuir al bienestar general. Pero lo cierto es que, ¿qué somos entonces? ¿Cooperadores o depredadores? Y esa misma discusión, ese mismo debate que viene desde entonces y presente acá en Hobbes y Locke, llega hasta hoy, hasta nuestros días. Los últimos trabajos que uno puede ver ahora en áreas de la economía hacen eso también. En muchos aspectos es experimentar, por ejemplo, a ver qué somos. La economía experimental ha desarrollado mucho ahora, en estos últimos años, haciendo experimentos sobre eso precisamente. Adelanto, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos viendo de Locke, que el resultado en general viene a mostrar de que más bien somos lo que se llaman cooperadores condicionales. Es decir, de que estamos dispuestos a cooperar en tanto y en cuanto el otro coopere también. Porque para que una sociedad se sostenga hace falta no solamente la cooperación, sino también la sanción al depredador. Porque en una sociedad en la cual fuéramos todos altruistas, cooperáramos siempre, sin importar si el otro es un depredador o no, sería una sociedad que sería invadida por los depredadores, por los free riders, le decimos en economía. Entonces esa función que aparentemente tiende a ser en los experimentos mayoritaria o relativamente mayoritaria del cooperador condicional, es una en la cual coopera cuando el otro coopera, pero sanciona al que no coopera. Y eso sostiene la cooperación voluntaria. En fin, eso ya muy 3 o 4 siglos posterior a todo esto, ¿no? Bueno, el estado de naturaleza no era para Locke hipotético, como suele a veces ser para ciertos filósofos políticos, sino que era real, fue real, y la gente convivía en ese estado de naturaleza, y plantea algo que es incluso común, todavía vigente hoy, que tal cosa como el estado de naturaleza es lo que podemos ver, por ejemplo, a nivel internacional, donde vemos que no hay un gobierno central y no hay, y hay 220 jurisdicciones diferentes que conviven entre sí sin que tengan por arriba una agencia que los discipline, un Estado global, ¿no es cierto? Bueno, en fin, las personas, como dice acá, entonces según Locke, se suman al contrato social para proteger la libertad y la propiedad. Muy bien, en ese sentido, la esclavitud no es
no es algo, obviamente, contractual. Y no puede serlo. ¿Por qué? Porque los derechos naturales, acá no hace tanto énfasis en eso, pero en otras obras recordemos que Locke era uno de los principales filósofos del derecho natural, ¿cierto? De que hay un derecho natural, la diferencia con el derecho natural, si bien Locke era una persona muy religiosa, pero él enfatiza en un derecho natural racional, como resultado de la razón, no de ningún dogma religioso. Y como tal, hay una naturaleza humana y hay un derecho natural que se acomoda a esa naturaleza humana y que es lo que se encuentra en común en todo tipo de sociedad. ¿Sí? Entonces, acá fíjese que él hace un argumento, decís, no es que llamo derecho natural a lo que es el consenso de ciertas opiniones o visiones del derecho en distintas sociedades, sino que al revés, es porque es el derecho natural que en distintas sociedades vamos a encontrar los mismos principios en muchos aspectos. Él, si bien aceptaba que de pronto cayera en la esclavitud a quien violara la ley natural, por ejemplo, quien cometiera un crimen, pero incluso en esa instancia planteaba que no tenía el deber de la obediencia. Lo mismo se refería entonces a someterse a un monarca absoluto. No hay un derecho a un trono por conquista, decía él, y solo lo hay con el consentimiento de las personas. Esto era importante porque el argumento en ese momento en Inglaterra que justificaba, digamos, el poder del soberano era que provenía del derecho de conquista de Eduardo el Conquistador, ¿no es cierto? Cuando los normandos, digamos, invaden Inglaterra y toman la estructura de poder allí. Dice que no, que eso no es un derecho al trono, eso es no lo da la conquista, solamente el consentimiento de las personas, incluyendo, fíjense, esto es importante, incluyendo y desde ya en una monarquía. Solo que a nosotros nos parece ahora, en el lenguaje moderno, pensar que el consentimiento solamente es posible en un gobierno democrático, pero decía, no, consentimiento también. Por otra parte, cuando se produce una conquista, no da derecho a esa conquista a tomar toda la propiedad. Lo único que él admitía que podía hacer el conquistador, en todo caso, era tomar la propiedad de aquel que hubiera organizado, hubiera luchado contra él, ¿no es cierto? De aquel otro rey u otro soberano que hubiera luchado contra él, bueno, derrotado, entonces llamémoslo como en tiempos modernos, diríamos como reparación de guerra, entonces podía tomar esa propiedad, pero no la propiedad del resto de la gente, lejos de que eso pudiera ocurrir. Y por último, algo que era común a varios de autores en esa época, por ejemplo, recuerdo a uno, nada que ver con Locke, pero Juan de Mariana, por ejemplo, también plantea lo mismo, no solamente en el derecho a rebelarse, sino incluso hasta la obligación de rebelarse contra un soberano que fuera tiránico y no respetara ese consenso de la gente. Bueno, luego en el texto aparece un tema que me parece de fundamental importancia, y él se plantea la cuestión de la propiedad. Porque siendo él muy religioso, decía acá, la Biblia nos dice que Dios creó al universo y creó la tierra, digamos, para el conjunto de la humanidad. Entonces, si esto es así, si se creó el mundo para todos en común, ¿cómo es que existe tal cosa como la propiedad privada, cuya característica fundamental es la capacidad de excluir a los que no son propietarios? ¿Cómo se puede explicar tal cosa, no? Entonces él empieza a desarrollar una teoría del origen de la propiedad que aún hoy es notablemente fértil y vigente.
Y se pregunta entonces esto, ¿cómo surge la propiedad en el estado de naturaleza sin gobierno? Bueno, dice, bueno, la primera propiedad que tenemos es la de uno mismo, la de nuestra persona, la de nuestro propio cuerpo. Fíjense que tomando en cuenta esta visión, podríamos decir que todo lo que ahora llamamos derechos humanos se derivan de este derecho de propiedad. Porque precisamente como tengo propiedad sobre mi cuerpo, tengo el derecho de que esta propiedad, que es mi cuerpo, no sea violada. Soy propietario de mi cerebro y por lo tanto tengo derecho a pensar como quiera pensar, y así puedo ir derivando muchos de esos derechos precisamente de la propiedad que tengo de mí mismo. Luego tengo propiedad también de mi propio trabajo, ¿no es cierto? Y de aquellas cosas que yo produzco o que tomo de la naturaleza. Por lo tanto, la propiedad original se produce cuando mezclo mi trabajo con un recurso que hasta ese momento no es de nadie. Entonces, ahí se produce la apropiación original. Eso quiere decir que puedo tomar algún fruto, algún ganado, porque habla también de los animales, etc. Pero sobre todo para la que era la propiedad más importante en esa época, pensemos en la tierra, bueno, yo puedo reclamar la superficie de tierra que yo haya podido mezclar mi trabajo con. Es decir, que yo haya podido sembrar o que yo haya podido delimitar de alguna forma. Pero no puedo reclamar más allá de eso. Entonces, pongamos un ejemplo. Supongamos que somos esas diligencias que en los Estados Unidos, por ejemplo, iban hacia el oeste. De hecho, aplicaban un principio lockeano también de la propiedad, que se llama homesteading. Y supongamos que uno llega ahí a un valle. Lo que básicamente está diciendo Locke es que no puede decir, bueno, todo el valle acá es mío. Venga, señor escribano, por favor, haga acá una escritura del valle para mí. No, no, no. Perdón, usted va a poder, en todo caso, reclamar primero la posesión y luego la propiedad, cuando lo reconocen los demás, de aquel espacio que usted haya podido ocupar, que haya podido sembrar, que haya mezclado su trabajo con. El resto del valle queda libre para que cualquier otro, todos los que vengan atrás, puedan también hacer lo mismo y ocuparlo. No vamos a tener tiempo acá, pero esto llevaría también a una interesante discusión respecto de todo aquello que hoy es planteado como derechos de pueblos originarios, etc. Me parece una discusión interesante, pero no voy a tener tiempo de hacerla acá. Entonces, Locke menciona, bueno, este sería el origen de la propiedad. Luego la propiedad va cambiando de manos a través de relaciones contractuales, compra-venta, donación, herencia, etc. Y en la medida que se respeten esos principios básicos, no debería haber conflicto en cuanto al estatus, digamos, de la propiedad. Por supuesto que lo hay, porque en el medio de toda la historia que hemos tenido, en buena medida el poder, sobre todo, ha interferido en la propiedad violentamente, a través de guerras, a través de expropiaciones, de todo tipo. Entonces, ese proceso no fue ni de cerca, tuvo la pureza que en principio está planteando Locke, pero ese como principio es algo fundamental, incluso para tratarlo en cuestiones muy, muy actuales también, ¿no? Y se aplica en otros ámbitos. Por ejemplo, básicamente lo que está planteando Locke es un principio que los abogados conocen como primero en el tiempo, primero en el derecho. Es una regla absolutamente simple. El que llegó primero y ocupó, hacemos una fila en un banco sin pensarlo y admitimos que el que llegó primero tiene derecho a ser atendido primero. En el fondo es el mismo principio. Ahora, Locke pone allí una condición que luego se generó como muy, muy polémica y dice, bueno, este es el origen de la propiedad en tanto y en cuanto que haya suficiente y disponible para los demás. Esto que se conoce como la condición de Locke generó enormes polémicas y una terrible, bibliotecas enteras de discusión. ¿Por qué? Porque, claro, está diciendo, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que quedar suficiente para los demás. En un mundo en el cual prácticamente todo el planeta
está siendo ocupado, ya no hay zonas donde uno pueda ir a buscar algo que no es propiedad de alguien. Y entonces, ¿qué pasa? Acá y acá, Locke está diciendo que el argumento de la apropiación entonces ahora no corre, etc. Sin embargo, varias páginas después de que él plantea esta condición, brinda una interpretación de esto. Él dice, bueno, pero lo que pasa que lo que tenemos que tener en cuenta es que si no hubiera apropiación, no habría esos recursos. Es decir, si todo fuera de todos, es decir, si no hubiera... nadie estaría dispuesto a producir nada, nadie estaría dispuesto a invertir nada, viviríamos todavía como cazadores y recolectores. Y así todos los cazadores y recolectores, algo de propiedad, por lo menos sobre las cosas que llevaban, tenían. Entonces la propiedad se justifica precisamente porque va a ser la que va a dar origen a todos esos frutos que luego todos vamos a poder disfrutar. Y eso ahí explica esto. Ahora, y el otro punto, él dice, bueno, y se puede tomar todo lo que se pueda, pero antes de que se arruine, antes de que se eche a perder, ¿no es cierto? Si se va a echar a perder no tiene ningún sentido. Por esa razón, de ahí justifica que la gente que no puede mantener las cosas porque se echan a perder, las intercambie por dinero, entonces por los metales, y entonces uno sí puede acumular todos los metales que quiera, pero no debería o no podría acumular bienes que luego se van a echar a perder. Más o menos así era su argumento. Bueno, voy a ir rápido porque ya no me va a quedar mucho más tiempo. Luego, entonces, Locke plantea algo que es, bueno, ya lo he mencionado y que resulta de fundamental importancia, la existencia de un gobierno representativo. Este dibujo que ustedes ven ahí es el Palacio de Westminster, pero el anterior, porque este es uno el de la época, digamos, en todo caso de Locke, porque este es uno que se incendió y luego construyeron el que todos visitan ahora ahí en Londres. Y ese gobierno representativo tendría que tener como función primordial la protección de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Un gobierno basado en el consenso de los gobernantes, como ya dije, con división de poderes, y donde el poder más importante es el poder legislativo. Bueno, acá ha habido algunas... como ven ustedes, esta frase de la protección de los derechos naturales a la vida, a la libertad y la propiedad, apareció, por ejemplo, en muchas instancias en todo el proceso de la Revolución Americana, en la independencia americana, en alguna de las constituciones previas a la Constitución Americana o la Declaración de la Independencia. Sin embargo, allí en algún momento, aunque acá nos alejamos de Locke, porque ya Locke no existía, en algún momento se produjo un cambio que luego tendría consecuencias, al menos conceptualmente, muy serias en todo el mundo. Y es que esta frase de la protección de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad fue modificada en esa redacción para que sea a la vida, a la libertad y, como en inglés se dice, the pursuit of happiness, y a la búsqueda de la felicidad. O sea, salió la propiedad de esa frase y entró la búsqueda de la felicidad. Y claro, entonces ahora no está tan claro, ¿no? Porque, ¿qué es la búsqueda de la felicidad? ¿Y quién determina si es? Obviamente todo gobernante va a decir, estoy realizando esta política porque estoy buscando la felicidad de la gente. ¿No es cierto? Esa incertidumbre, digamos, después respecto al concepto de eso, creo que abrió la puerta, lamentablemente me parece, a caminos que se han recorrido que están muy lejos de los que eventualmente Locke, incluso los mismos padres fundadores en los Estados Unidos tuvieran en mente, ¿no? Y se ha vuelto presente en muchas, incluso nuestra constitución aquí en Argentina, con frases tales como que se va a promover el bienestar general, así. Y vaya a saber qué es eso, o la interpretación queda para quienes en ese momento estén en el poder.
Así que, bueno, en términos muy concisos y breves, estos son algunos de los temas principales de Locke. Locke no estuvo exento de errores. Tal vez esa misma visión, o de allí proviene esa que yo planteo como tan fértil, esa idea de la propiedad como el acto en el cual se mezcla trabajo con, es decir, cuando se produce, alguien toma un recurso que no es propiedad de nadie. Ese énfasis en el trabajo lo llevó también a él a enfatizar al trabajo como fuente del valor, y eso fue un error. Había una discusión que venía, por supuesto, como todas, desde los griegos, acerca de cuál es el origen del valor, si es el trabajo, el esfuerzo o la utilidad que un bien posee y brinda, y se vino discutiendo eso todo el tiempo, ¿no? Y Locke vuelve, cuando ya algunos escolásticos, por ejemplo, antes de Locke, estaban planteando, acercándose mucho a la teoría de lo que ahora llamamos la utilidad marginal. Locke plantea una teoría basada en el valor trabajo, luego lo sigue Smith, no tanto, más bien basándose en el costo de producción. David Ricardo luego más enfático en el trabajo como fuente del valor, y esto termina en Marx como una conclusión lógica, ya que si todo el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? Y la ganancia del capitalista es una plusvalía, es un robo que realiza el capitalista trabajador, etcétera, etcétera. Una idea que llevó por muy mal camino, y además que es errónea. Pocos años después de que Marx escribiera El Capital, se desarrolla lo que se llama teoría subjetiva del valor. El valor es algo subjetivo, basado en la utilidad y la escasez, está acá en nuestra mente y no es ninguna característica específica de los bienes o servicios. En fin, no me voy a meter en todo eso, pero lo cierto ahí que Locke, en eso cometió un error. Pero en otro aspecto, desde el punto de vista de la teoría económica, Locke, junto con algunos de los escolásticos también, es un precursor de lo que ahora llamamos teoría cuantitativa del dinero, es decir, aquella que relaciona, que plantea que los problemas que se producen en el aumento y crecimiento de los precios, esencialmente la inflación, tienen su origen en aspectos monetarios, ¿no es cierto? En la demanda y oferta de dinero. Y Locke era uno de los precursores de esa visión, junto con los escolásticos. Ellos habían visto la llegada del oro descubierto en América, en España en primer lugar, pero luego ese oro no se quedaba en España, sino que terminaba en algunos de los países más comerciales de Europa, como Holanda o Inglaterra. Y habían notado y se daban cuenta claramente del impacto que tenía un aumento de la cantidad de moneda, que en ese momento era metálica, era oro, plata, perdón, y en los precios, ¿no? Claro, en niveles que ahora nos parecerían graciosos. Por ejemplo, en el siglo XVI, en todo el siglo, los precios en España se duplicaron, es decir, hubo una inflación del 100%. A nosotros ahora 100% en un año, bueno, en fin, perdón, en un siglo, nos parecería una bendición. No solamente a nosotros, digo, en cualquier otro país de América Latina o en el mundo. Sin embargo, para ellos era un fenómeno que valía la pena o que les llamaba muchísimo la atención. En fin, ahí hay un precursor de esto que luego desarrollarían mejor Hume y, bueno, muchos clásicos hasta llegar a nuestros días. En fin, eso es más o menos lo que tenemos aquí. Voy a parar esto de estar compartiendo y vuelta acá con ustedes para las preguntas y respuestas en la medida que pueda, si les parece. Así que, como ustedes me avisan, ¿cómo hacemos? Buenísimo. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a ir leyendo las preguntas que nos fueron haciendo en el chat. Invito a todos también a seguir preguntando. Acá hay una pregunta que nos llega, que es: ¿cómo podemos traspolar el concepto de desobediencia civil en Locke a la actualidad? Digamos,
creemos que hay derecho a resistir o incumplir normas que se consideran injustas o que uno consideraría injustas. Bueno, definitivamente, muchos autores han planteado eso. Y claro, todo depende, digamos, porque puede haber normas, digamos, esta visión del derecho natural de lo lleva a plantear que puede haber normas que, aunque hayan sido formalmente aprobadas por instituciones creadas para eso, no necesariamente están cumpliendo con el derecho natural, digamos, y no necesariamente son derecho como tal. Obviamente son normas que han sido aprobadas, pero que pueden ser violatorias de derechos. Y en ese caso, cuando las normas aprobadas sean violatorias de derechos, entonces hay un derecho a desobedecer, a no cumplirlas e incluso a rebelarse. Claro, todo esto depende de la magnitud de la norma, ¿no es cierto? No es que por cualquier cosa vas a salir a la calle a hacer una revolución, pero eso está llevado al caso extremo. Pero lo que quiero decir es que efectivamente no todas las normas que se aprueben necesariamente son congruentes con esa visión del derecho y por lo tanto eso puede ocurrir. Ha ocurrido en muchas veces en la historia de la humanidad. Diría que grandes cambios han sido resultado de esa desobediencia o resistencia civil pacífica. Por ejemplo, no sé, la independencia de la India con Gandhi, el movimiento de los derechos humanos en Estados Unidos con Martin Luther King, incluso la caída de todo el sistema soviético y comunista en Europa Oriental se produjo en general sin violencia, salvo algunos pocos casos, sino más bien basados en la resistencia y gente que aplicaba la desobediencia civil. La norma era que no te podías subir al muro, pero dijiste yo me voy a subir al muro y se acabó, me cansé. Así que sí, en ese sentido la respuesta sería afirmativa, pero teniendo en cuenta las consecuencias, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta las características de la norma que se va a llamar a desobedecer. Adelante, no sé si seguimos con alguna otra. Muy, muy concreto y claro. Hay otra pregunta que dice, más generalizada, digamos, que dice, ¿cuál es el fundamento del derecho y cómo se relaciona con el poder? Dice, ¿es el ser humano es malvado o es bueno por naturaleza, según Locke, ¿no? Sí. Bueno, acá hay una visión, tampoco es una visión naive, o sea, inocente. Todos estos autores compartían, creo yo, la idea, Locke, Hume, Smith, de que somos ambas cosas. Tenemos un poquito de las dos cosas. Somos cooperadores, pero a veces también somos depredadores. Entonces, al vivir en sociedad, de lo que se trata es de cómo controlamos esos instintos de golpe depredadores para favorecer la cooperación voluntaria y mutua. Esa es la esencia, digamos, de la vida en sociedad, ¿cierto? Cómo generamos un ambiente en el cual se promueva la cooperación y reduzcamos al mínimo ese bicho depredador que de pronto todos tenemos de alguna u otra forma también adentro. Y eso tendría que ser para Locke la función del Estado, proteger nuestros derechos y nuestra cooperación voluntaria y castigar o reprimir las conductas depredadoras. Buenísimo, clarísimo otra vez. Hay una pregunta acá, en un momento, vos decías que a los feministas les gustarían las ideas de Locke. Y hay una pregunta relacionada con eso que dice, ¿proponía al igual que Stuart Mill la posibilidad del sufragio femenino?
Bueno, pensemos que en esa época ni había sufragio, ¿no? O sea que estamos lejos todavía de esas épocas, hay como 2 siglos todavía en el medio de todo eso, así que muchas cosas pasaron. No eran temas que se estuvieran discutiendo y no eran temas que Locke planteara, si bien es cierto que él sabía que había un parlamento y había un commons, digamos que, pero no estaba pensando en términos, como no se pensaba en esa época, seguramente de un derecho a voto universal. Eso es muy posterior. No, simplemente que él al discutir con este filme respecto del derecho heredado de Adán, le dice, miren, eran Adán y Eva. ¿Y Eva qué pasó? Acá, pregunta más o menos, ¿no? Entonces, visto con la lejanía del tiempo, bueno, acá hay algo como algo que alguien preocupado por los derechos de las mujeres podría levantar diciendo, mira, acá había alguien que estaba llamando la atención de que no era solo Adán, ¿no es cierto? Nada más que eso. Buenísimo, era para hacer una aclaración rápida y acordarnos que, bueno, en esa época era una monarquía, entonces había poco de ese tipo de cosas. ¿Qué fue el poder legislativo para el gobierno representativo, según Locke? ¿Qué fue el poder legislativo? Bueno, el elemento central, ¿no? Fíjense que, como dije, él planteaba que ese era el poder más importante. Fíjense que así fue como evolucionó el sistema político inglés, un sistema parlamentarista, que como dije, en esa revolución, llamada Revolución Gloriosa, pasa a ser como el poder supremo. Ellos siguen teniendo un rey, ¿no es cierto? Pero el rey a partir de ahí empieza a tener una figura de a poco, ¿no? Pero una figura más decorativa como es la que le vemos incluso ahora, donde básicamente cumple una función ceremonial y no nada más que eso. Ahí se produce, no es el primer hecho, porque todo esto viene de un evento anterior, bastante anterior, que es en 1215, que es la firma de la Carta Magna, es decir, la evolución de lo que llamamos la democracia o el gobierno representativo, digamos, tiene en ese caso muchos siglos de evolución. El primero de los pasos fundamentales es la Carta Magna en 1215. Allí había un rey que se llamó Juan Sin Tierra, que como el nombre que le habían puesto señala, se había quedado sin recursos y por lo tanto va a los nobles y les dice que necesita recursos para hacer frente, no sé, a alguna de sus aventuras bélicas por allí. Y los señores estos le dicen, mire, no, si usted quiere recursos, va a tener que firmar acá este documento. ¿Y qué es este documento? Bueno, este documento es una carta que establece los derechos de los nobles, pero de todos los ciudadanos de Inglaterra. Entre otras cosas, había un principio que aún hoy rige en muchos casos, que es ese, en inglés era no taxation without representation, es decir, no habría impuestos sin representantes, lo cual la Carta Magna da origen, digamos, es el inicio de lo que conocemos como Parlamento moderno, ¿no? Eso se haría en la Revolución Gloriosa de 1689, se haría mucho más profundo, digamos, que antes, en el sentido de que el Parlamento ahora sí inclinaría la balanza a su favor hasta lo que tenemos, lo que vemos ahora en el caso inglés, ¿no? Adelante. Perfecto, buenísimo. Hay otra pregunta que me parece muy interesante, que es, ¿vos creés que las ideas de Locke fueron influenciadas por las ideas de John Lilburn, o los levelers, como lo podemos decir? No sé, no tengo referencia, él no hace referencia a eso, así que no afirmaría que es así. Por supuesto habrá tomado nota de todo lo que había que tomar nota en ese momento,
y como dije, estaba muy involucrado en las rencillas que hubo ahí políticas durante toda su vida, pero no hace una referencia directa en el texto. Bien, buenísimo. Hay otra pregunta acá que me parece que está buena. Dice, ¿qué pasaba si el que se adueñaba de la tierra no volvía a trabajarla? Según Locke, ¿no? Volviendo. Sí, bueno, ustedes saben que, y eso incluso proviene del derecho romano. Él no hace referencia a eso en el texto, pero ustedes saben que el derecho romano había desarrollado esto que se llama usucapión, o prescripción adquisitiva, según el cual luego de un periodo de años, que ahora en la legislación va cambiando en los distintos países, pero puede ser 20 años, 25 años, que un propietario abandona un recurso, entonces vuelve a la naturaleza, digamos, vuelve a ser considerado como un recurso sin dueño, que otro puede, o conceptualmente, digamos, otro podría volver a ser una apropiación original en la medida de que dejó de tener dueño, porque el dueño no se hizo cargo más del recurso. Así que esa sería la salida para ese caso, ¿no? Pero digamos que mientras no ocurra eso, tiene que haber un periodo, porque bien puede ser que, no sé, que un propietario decida este año no voy a sembrar, o 2 años no voy a sembrar, o incluso, voy a decir algo más, un poco más extremo todavía, simplemente me gusta mirarlo como está, pero estoy acá, yo es mío, me ocupo, y le presto atención. De hecho, muchos ecologistas hoy preferirían que en vez de sembrar dejaran los campos como están. Bueno, un propietario podría hacer eso. Bueno, mira, no lo exploto porque lo quiero así, pero no es que lo abandoné, y por lo tanto sigo siendo el propietario. Si alguien lo valora más que yo, y porque quiere producir algo, nada, que venga, me haga una oferta y lo compra. Y entonces ahí se produce el cambio de derecho de propiedad. Adelante, Gonzalo. Bueno. Perfecto, muchísimas gracias. Hay otra pregunta que pregunta qué decía Loco, si hacía referencia a algo sobre la herencia o el derecho a los bienes heredados, si contemplaba ese tipo de cuestiones. Bueno, sí, pero sobre todo esto, además, quien lo ha, para que le interese estos temas también, quien lo ha formalizado y rejuvenecido, sobre todo en los últimos tiempos, es un filósofo conocido, moderno, que se llamó Robert Nozick, en un libro también que tuvo mucho impacto, que se llama Anarquía, Estado y Utopía, en el cual él hace como una remodelación, digamos, de la teoría de Locke, bueno, en realidad una presentación más moderna de la teoría de Locke, planteando esto que antes señalé, ¿no? Hay una apropiación original, que es la que da origen al derecho de propiedad, y luego esa propiedad cambia por compra-venta, por donación, por herencia, es decir, son todas las formas legales que hay por las cuales esa propiedad va cambiando de manos en un mundo que va evolucionando, y bueno, los recursos no están siempre en las mismas manos, ¿no? Así que ese sería el camino, uno de los caminos en los cuales cambia la... Lo que pasa es que en Inglaterra, en la época de Locke, existía la jurisprudencia, digamos, el derecho del common law en esa época estaba basado en la figura del primogénito. El que heredaba todo era el primer hijo varón. Ahora nos parecería, bueno, no sé si nos parecería justo, injusto, lo que sea, o que el dueño haga lo que quiera con su testamento, pero en ese momento era así, tal vez sobre todo para no dividir las propiedades en un mundo feudal, o que venía del feudalismo, en el cual mantener esa unidad era tal vez importante. En fin, hasta ahí. Precisamente al libro que hacías referencia de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, es un libro que vamos a tratar el martes 16 de junio en la última clase, así que
Buenísimo, así que ahí van a volver entonces seguramente sobre este tema, aunque el texto ese tiene muchas más cosas, ¿no? Sí, hay una última pregunta que me gustaría hacerte como para cerrar esta idea, o esta clase, digamos, que vengo pensando hace un tiempo, que es, veo que muchos referentes liberales o mismo ideas liberales se basan desde el positivismo, ¿no? Desde el positivismo de esas ideas. ¿Y cómo pensaría Locke y qué pensaba Locke? Porque veo que desde esto que vos planteabas antes, de este estado de naturaleza, por ahí era desde una forma más realista, ¿no? ¿Qué análisis podríamos hacer desde eso? Bueno, esto es terreno sobre todo de los juristas, ¿no es cierto?, de los abogados, pero básicamente el positivismo es claramente posterior a Locke, digamos, es un desarrollo, aunque debe haber autores anteriores, pero esencialmente del siglo XIX, donde la esencia y lo fundamental, si queremos, es la negación de que hay tal cosa como un derecho natural, y que el derecho en realidad es aquello que aprueba un órgano o una organización que fue creada al efecto, como puede ser, bueno, un congreso o un parlamento. Por eso, claro, eso te lleva desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de Locke, de un Locke moderno que hubiera visto el positivismo, lleva a decir, bueno, entonces todo lo que apruebe un parlamento es correcto, incluso, qué sé yo, vamos a ver, parece una chicana esto, pero llevarlo al extremo, Hitler llegó al gobierno a través de una elección, y que lo que aprobaba el Reichstag ahí era derecho, podríamos decir, simplemente por el hecho de que tuvo una eventual mayoría y lo aprobaba. Bueno, es toda una discusión. Una discusión que sigue todavía en el ámbito jurídico, pero Locke rescataba, digamos, una visión que era mucho anterior y muy tradicional de que existe este derecho natural. Originalmente esa teoría del derecho natural era un derecho natural que provenía de los mandatos de Dios. Tenía un claro fundamento teológico, religioso, y Locke ya en una etapa más moderna, luego del Renacimiento, etcétera, viene la era de la razón, y él presenta también una teoría del derecho natural, pero no tanto con énfasis, o casi sin énfasis, en un sustento teológico, religioso, sino en un sustento basado en la razón. Este es el derecho al cual uno llegaría por el simple uso de la razón y deduciendo cuáles son las normas que corresponden a una sociedad. Es eso básicamente. El positivismo vendría después, como bastante después de esto. Perfecto, interesantísimo y muchísimas gracias por permitirnos compartir con vos esta clase. Realmente para mí es muy enriquecedor y calculo que para todos los que están escuchando también. Quiero aprovechar para agradecerles que nos están escuchando desde Ecuador, Uruguay, Gualeguaychú. Tenemos 300 y pico de personas escuchando esto. Muchos preguntando sobre los cursos anteriores, etcétera. Así que bueno, les quiero comentar que están en la página de Libertad y Progreso, en una lista de reproducción hay ahí un link que es de los cursos de historia de las clases, están las 10 clases ahí. Bueno, volverte a agradecer, realmente Martín fue... Un placer. Y bueno, para cerrar ahora, quiero agradecer otra vez a la Fundación Libertad y Progreso que nos permite armar esto. Agradecer mucho a la Fundación Naumann también, y contarles que este curso va a tener lugar todos los martes y jueves, de acá hasta el 16 de junio, propiamente, como habíamos hablado antes, en la clase sobre el libro de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía. Y bueno, la clase que viene la va a estar dictando Adrián Rabier, que va a ser sobre Adam Smith y la riqueza de las naciones, esa obra interesantísima, que también hiciste referencia en tu clase. Así que bueno. Así es.
Muchísimas gracias, muchos saludos a todos y bueno, los esperamos la clase que viene. Gracias, un placer. Chau, chau.